Le hemos colocado como nombre las 5 renovaciones. Las 5 renovaciones. Hemos vivido una semana muy difícil en Costa Rica. Hemos vivido una semana de tragedia en Costa Rica. Y la respuesta al dolor humano no la tiene el presidente de la República. La respuesta para el dolor humano no la tiene el gobierno de Costa Rica. La tiene la Iglesia de Cristo. Hace 2 días estaba hablando con Jennifer Segura, periodista de Noticias Repretel. Ella entrevistó al presidente don Luis Guillermo Solís. Lo entrevistó y le hizo algunas preguntas. No sé si vieron esa entrevista donde él se quebró. Quebró su voz, quebró su corazón y abrió el corazón el presidente a una dura realidad. El gobierno, la política, un presidente no tiene la respuesta para el dolor humano. Veámoslo, por favor. Es más grande que Mitch, es más grande que Juana, es más grande que Otto. Eso significa que en algunos casos podríamos pensar de al menos 3 veces mayor el daño de esta tormenta tropical que el daño que nos hizo Otto, porque es mucho más ampliado, mucho más grande en todo el país. ¿Qué va a pasar, digamos, en términos de puentes Bail y todo este tipo de estructuras? ¿Está capacitado el MOB? ¿Tenemos esos recursos en este momento? Bueno, tenemos algunos. Ya el señor ministro está movilizando desde la mañana todos los puentes que tengamos, los vamos a sacar. Tenemos el apoyo del sector privado para buscar cómo concentrar los recursos en los vías más importantes que nos permitan llegar más lejos. Hoy tuvimos un ejercicio en Noticias Repretel. Usted pudo ver a través de uno de nuestros periodistas, de Gustavo Díaz, lo que la gente siente, lo que la gente está pasando. ¿Qué vamos a hacer? Las casas aquí en el Bambú, esto está totalmente grave. ¿Qué representó ese momento para usted? Es muy duro. Es muy duro. Porque el presidente no es Dios. El gobierno no tiene capacidad para llegarle a todas las personas que sufren. Y sufro yo con ellas. Hay que aguantar. Son horas de sufrimiento, de no poder dormir, de saber que la gente está haciendo el esfuerzo mayor. Policías, cruzrojistas, voluntarios en las comunidades, las iglesias, todos ayudando al país en una condición tan difícil, y saber que no podemos llegar porque nos falta un puente, y que el puente no podemos llegar al hueco del río porque ni siquiera podemos sacar los carros del MOB de una zona porque no hay forma. El presidente confirmó que el país tiene los recursos para enfrentar esta emergencia. Además, ya se hizo una petición de ayuda internacional y se cuenta con varios helicópteros para que el apoyo siga llegando a las comunidades más vulnerables. Yo no soy Dios, dijo el presidente de la República. El gobierno no tiene la capacidad, dijo él, de llegar a todas las zonas de desastre. El gobierno no puede llegar a todas las comunidades. ¿Saben por qué? Porque en todas las comunidades de Costa Rica, en todas, no existe una oficina de la Cruz Roja. No existe un comité organizado para emergencias. En todas las comunidades del país no existe un club de leones para ayudar. Pero en todos los pueblos de Costa Rica hay iglesias cristianas. Hay una iglesia local que puede estar ahí para suplir el dolor humano. Quiero felicitar a toda la iglesia porque el jueves, en medio de la tragedia, se pusieron de acuerdo, trajeron donaciones, y ver a todos ustedes ir a buscar a los indigentes, a la gente de la calle, debajo de los cartones, en los parques, darles café, un abrazo, comida, cobijas, ropa, un suéter. Fue hermoso. Fueron tantas las donaciones que llegaron al Teatro Holly que alcanzó hasta para que un grupo se quedara en Heredia y otro fuera a San José a buscar a nuestros VIPs, a los indigentes, a los moradores de la calle. Felicito a la iglesia porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esta mañana quiero compartir un proceso de cambio para acelerar nuestro crecimiento como comunidad de fe. Porque Vida Abundante Heredia ha sido destinada para transformar la cultura,
Esta iglesia no está jugando de iglesita, de aleluya, de gloria a Dios, de culticos. No, desde hace 14 años cuando comenzamos, le creímos a lo que la Biblia dice que debe ser una comunidad de fe. Una comunidad de fe debe transformar su cultura. ¿Y cómo hacemos esto? Es que no somos personas normales, somos cristianos. Tenemos que despertar a esta realidad y no vamos a impactar a nuestra familia, no vamos a impactar a la cultura ni a la sociedad si no vivimos como Cristo quiere que vivamos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, dijo lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante ¿qué cosa? La renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo que la Biblia dice es, por favor, iglesia, no se amolden al mundo de hoy. Más bien transfórmense por medio de una renovación de su mente, y esto los conducirá a cumplir la voluntad de Dios. ¿Saben qué creo como pastor? ¿Saben qué he visto a través de nuestra comunidad y el desarrollo de nuestra comunidad de fe? Yo creo esto, leámoslo por favor. Yo creo que cuando Dios quiere trabajar en una iglesia y hacerla crecer sin límite, regularmente Dios la va a conducir a esa comunidad de fe a través de un proceso de 5 renovaciones. Así que tome su bosquejo y en ese renglón en blanco anote la primera renovación de este fin de semana. Voy a hablar de la renovación personal. La renovación personal comienza con usted, comienza en su matrimonio, conmigo, comienza con nuestra familia. Es la renovación que inicia en mi corazón. Es cuando ponemos nuestras vidas en buenos términos con Dios. Es cuando mi corazón se sensibiliza hacia Jesús y yo me vuelvo más consciente de la presencia de Cristo y de la cobertura del Espíritu Santo sobre mi vida. Llámelo como usted quiera. Convertirse, no sé, hacer de Jesús su Señor, rededicar su vida a Cristo, ser lleno del Espíritu Santo, consagrar la vida, como usted quiera. No es un asunto de semántica, es un asunto de realidad. Es cuando usted y yo nos acercamos a Dios. Y algunos que estamos aquí sentados nos hemos alejado de Dios. Estamos fríos con Dios, estamos enojados con Dios, estamos distantes de Dios. Y necesitamos que en esta mañana ocurra un milagro, nos renovemos de forma personal. Realmente no importa cómo usted lo llame, simplemente significa que Jesús sea otra vez real para ti. Que otra vez estemos en una comunicación, en una relación con Dios personal, profunda, real. Todos necesitamos renovar la condición de nuestros corazones y nuestra relación con Dios. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de esto. Estoy hablando de volver a vivir los propósitos de Dios. Veámoslo en pantalla, por favor. Es descubrir y vivir los propósitos de Dios. Es volver a adorar a Cristo. ¿Recuerdas cuando venías a la iglesia y aplaudías y cantabas a Dios y sentías a Dios tan cercano, tan real? ¿Recuerdas cuando te arrodillabas en tu cama, en tu cuarto, tu lugar, a solas con Dios? Ibas en el carro, caminando, escuchando música cristiana porque tu corazón estaba enamorado de Jesús y eras una adoradora, eras un adorador. Y ayunabas y orabas y venías a la madrugada de oración, hacías ayunos, estabas enamorado de Dios. La adoración a nuestro Dios. O el segundo, el compañerismo. Cuando sentíamos que la iglesia era la familia de Dios, cuando uno anhelaba ir a la iglesia. Aquel corito antiguo que cantábamos cuando éramos niños, que decía, yo me alegré con los que me decían, ¿a dónde? A la casa del Señor iremos, porque queríamos encontrarnos a hermanos en la fe, amigos, que alguien nos abrazara. No ser desconocidos en una multitud, sino tener comunión, fraternidad, amistad, hermandad, ser parte de una familia, de una comunidad de fe. ¿Recuerdas esos momentos donde anhelabas el compañerismo cristiano? ¿Recuerdas cuando el discipulado era una realidad en tu vida y amabas la Biblia, la memorizabas, la leías,
En cada predicación estabas sediento de la palabra de Dios. Querías aprender más de lo que Dios decía. Estabas siendo un discípulo de Cristo. ¿Recuerdas cuando tenías un ministerio en la iglesia y toda tu vida era servir a Cristo, porque eras como el apóstol Pablo? Pablo dijo: yo soy deudor, tengo una deuda con Cristo. Él murió en la cruz del Calvario por mí. Si Él murió y me salvó del infierno, me dio vida eterna, ¿cómo yo no me voy a gastar para Cristo? Y te gastabas para Cristo y usabas tus talentos y dones para Dios. Y el pastor no podía decir: necesitamos voluntarios, porque usted estaba ahí sirviendo a Dios y ponías los talentos para Dios a disposición. ¿Recuerdas cuando tenías un ministerio? ¿O recuerdas cuando eras un evangelista, un misionero? En los parques le hablabas de Dios, en tu familia. Nadie te podía callar, porque necesitabas contarle a tu familia que el camino, que la verdad y la vida era Jesús, que nadie llegaba al Padre si no era a través de Jesús, y te convertiste en un evangelista. Lo que estoy hablando es que algunos en este auditorio necesitamos renovarnos con Dios, renovar los propósitos de la Biblia, de un cristiano saludable, los propósitos de Dios. La pregunta es: ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? Un día un joven se le acerca a Jesús, le dice: Jesús, de todos los 600 y el resto de mandamientos que hay en el Antiguo Testamento, ¿cuál debo cumplir para salvarme? Bueno, yo sé, Jesús, que usted resumió los 600 y el resto en 10, en los 10 grandes, y se los dio Moisés. De esos 10 grandes, ¿cuál es el más importante? Y Jesús le dijo: dos, esos son los dos más grandes. El primero es una renovación personal. El primero está en Marcos, leámoslo por favor, Marcos 12:30. Jesús dijo: ama al Señor tu Dios. Ámalo. ¿Con qué? Con todo tu corazón. Ámalo con toda tu alma. Ámalo con toda tu inteligencia, mente, y con todas tus fuerzas. Ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios así? No levante la mano todavía. ¿Usted todavía ama a Dios con todo el corazón? ¿Lo amas con toda tu alma? ¿Lo amas con toda tu mente? ¿Lo amas con todas tus fuerzas? ¿De verdad amas tanto a Dios? ¿De verdad? Si es así, te felicito. Si no lo estás amando así, necesitas en esta mañana una renovación personal en tu vida. Abra su Biblia o enciéndala en Apocalipsis capítulo 2. No está en pantalla. Apocalipsis capítulo 2 nos habla del mensaje a las 7 iglesias. Y Jesús da el mensaje a la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso. Es la iglesia que estoy enseñando los miércoles. Venga los miércoles, enseño toda la Biblia, libro por libro, verso por verso, los miércoles acá a las 7 de la noche. Y los niños tienen su estudio también. Hay una triste historia con la iglesia de Éfeso. Estamos en el mes de oración. Todos los días a las 6 de la mañana estamos orando, como hoy. Había un lindo grupo acá. Esta semana un hombre vino y abrió su corazón y dijo: pastor, quiero decirles que yo era un evangelista. Yo antes predicaba en los parques, yo antes tenía un megáfono, hablaba en los buses, compartía de Cristo en todo lado. Yo no sé qué me pasó. Me enfrié, no soy el mismo. ¿Qué hago? Nos pidió consejo y todos los compañeros de oración comenzamos a tratar de ayudarle para que este hombre se renovara personalmente. Yo le recordé Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 en adelante. Dice así, 2:2 de Apocalipsis: conozco tus obras, conozco tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Todo eso es muy bueno. Son felicitaciones de Jesús a esta iglesia, a los miembros de esta iglesia de Éfeso. Sin embargo, viene la parte triste. Versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has ¿qué? Abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. ¿Qué hago yo cuando estoy separado de Dios? ¿Qué hago yo cuando hace tiempo me siento alejado de Dios? Dice: arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías
al principio. Le dijimos a este compañero en la mañana: vuelva a comprarse un megáfono, vuelva a ponerle baterías, vuelva a los parques, súbase a los buses, vuelva a hacer lo que hacía antes, para que tu corazón vuelva a arder, tengas otra vez pasión por Cristo, pasión por Cristo. El jueves estaba lloviendo en demasía, había mucha neblina, árboles aquí tirados por las calles de San Rafael. Yo pensé que no iba a venir nadie a la oración de las 6 de la mañana. Había declaratoria de emergencia nacional. Cuando llegué, había un grupo afuera, todo ensuetado, un frío que hacía afuera, impresionante, el viento. Era el peor momento y decidimos, antes de entrar al templo, orar. Y decidimos, nunca transmito en vivo las oraciones de las 6 de la mañana, pero en ese momento transmitimos los primeros 4 minutos de la oración. Para nuestra sorpresa, se conectaron más de 8.300 personas en vivo, orando con nosotros de diferentes lugares. ¿Sabe qué significa eso? Que hay gente afuera que anhela otra vez orar, anhela otra vez sentir a Cristo, anhela otra vez amar a Dios con todo, pero no sabe cómo hacerlo, Iglesia, son momentos de renovación personal. Y después de que Dios te renueva a nivel personal, viene la segunda, anótela. Viene la renovación relacional. Esta es la renovación entre nosotros y las demás personas. Amigos, comunidad de fe, nosotros debemos de amar a otros cristianos. Debemos amar a otras denominaciones, debemos amar a los musulmanes, debemos amar a los judíos, debemos amar a todo el mundo. Los cristianos no tenemos el derecho de no amar a alguien. Hasta la suegra hay que amarla. ¿Cuántos dicen amén? Solo la suegra se escuchó. Hay que amar a todos, hasta los morados hay que amarlos. Uno puede como sentir en una iglesia cuando en esa iglesia hay renovación relacional. Tengo la oportunidad de estar en diferentes comunidades de fe exponiendo la palabra cuando me invitan a algún lugar. Y algunos lugares son hermosos, pero en otros uno dice: Dios mío, algo está pasando en esta iglesia. Por ejemplo, cuando la gente canta. Cuando en una iglesia la gente canta duro, canta fuerte, canta animada, la gente aplaude. Uno dice: wow, aquí la gente se lleva bien. Cuando hay renovación relacional, la gente canta animada, canta bonito, porque a uno le encanta cantar con linda gente, con gente que uno conoce, con amigos, con personas como uno. Así que uno nota, cuando una iglesia adora a Cristo en espíritu y en verdad, ahí hay renovación relacional. ¿Sabe cuándo también hay renovación relacional? Cuando al final de la iglesia la gente no sale corriendo, sino que se queda y comienza a conversar y a hablar, y hay grupos pequeños por todos lados hablándose, y la gente se queda comiendo y comprando el arroz con pollo que hay hoy, y los postres, y ayudando al adulto mayor, y la gente se queda hablando. Ahí hay renovación relacional en esa iglesia. Hace unos días voy a una iglesia, termino de dar el mensaje, bajo, me saludan 2 o 3 y me quedo yo aquí, y todo el mundo se fue. En minuto y medio, una iglesia inmensa, se fue todo el mundo. Yo quedé como tonto, Y llegó el guarda y me preguntó: pastor, ¿se le perdió algo? Y le dije: sí, la gente. ¿Qué se hizo? No, es que aquí en esta iglesia la gente se va muy rápido. Ya. Ay, en la mía hay que echarlos. Hay que apagarles las luces. Cuando hay renovación relacional, la gente se queda hablando, conversando. ¿Saben cuándo uno sabe que hay renovación relacional? Cuando el esposito está ahorita abrazando a la esposa, la tiene en la mano en la iglesia. ¿Ve qué bonito? Le sostiene la Biblia, le llena el bosquejo. Es tan bueno su esposo, ¿verdad? Tan lindo él. Eso es renovación relacional. Después de la renovación relacional, el chisme se termina, el amor comienza, el conflicto desaparece y comienza la unidad. Es que debemos de descubrir que juntos somos mejor. Juntos somos mejor. Estoy hablando de pertenecer juntos, de alcanzar juntos,
de servir juntos, de adorar juntos, de crecer juntos. No sé si lo nota, son los mismos propósitos anteriores, pero ahora los hacemos como juntos en comunidad. O sea, yo hago compañerismo, pertenezco con los demás. Yo ahora hago evangelismo, pero alcanzo con los demás. Yo ahora sirvo, tengo ministerio, pero sirvo con los demás. Ahora adoro, sí, pero también adoro con los demás. Tengo discipulado, sí, pero ahora crezco con los demás también. Ahora, ¿cómo se logra este tipo de renovación relacional? ¿Cómo? Entonces Jesús le dice a aquel joven, ¿recuerdan? Bueno, se lo resumo en dos. Primero, ama a Dios con todo lo que tengas, con todo tu alma, mente, corazón, fuerzas, dinero, tiempo, con todo. Ámalo a Él. Y el segundo, Marcos, capítulo 12, versículo 31. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. El problema es que en este versículo hay una ecuación perdida. Una ecuación que usted y yo muchas veces pasamos por alto. Este versículo lo leemos demasiado rápido. La Biblia dice, ama a tu prójimo. Entonces lo leo hasta ahí, ya. Ay, sí, yo sé, tengo que amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios, ayúdame a amar al prójimo. Porque esos prójimos son terribles, Señor, ayúdame. Ahí es donde no funciona. Me estoy brincando una ecuación. Tengo que amar a Dios. ¿Y a quién? Pero léalo bien. Ama a tu prójimo. Ahí está el fallo. Como a ti mismo. Y mucha gente viene de afuera herida, con odio, cargando el dolor de un divorcio, cargando el dolor de una traición, odiando a su familia en la carne, con un despido injustificado, con un diagnóstico de cáncer terrible, con miedo, con temor. Y vengo a la iglesia y digo, ¿cómo me van a pedir que yo ame a mi prójimo? Si mi prójimo ha sido detestable para mí. Ahí está el problema. Necesitas primero amar a Dios para que Él te sane tus heridas primero a ti. Usted no puede amar si usted no está sana. Usted no puede amar si no está sano, porque la gente herida hiere. Entonces, hasta que yo me ame a mí mismo, hasta que yo sane mis heridas, hasta que Dios me sane a mí, yo no puedo amar a mi prójimo. Pastor, ¿y cómo sé que yo tuve una renovación relacional con Dios? ¿Cómo yo sé que me convertí? ¿Cómo yo sé que pasé del infierno al cielo? ¿Cómo yo sé que ahora yo tengo la capacidad para amar a Dios y amar al prójimo porque yo me amo? ¿Cómo yo sé? Aquí está. Veámoslo, por favor. Dice así la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 3 del 14 al 15. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, léalo conmigo, porque retrocedo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque, o sea, hay algunos aquí que todavía viven en el infierno. Hay gente aquí que va para el infierno y cree que va para el cielo. Vea, nadie enjache a nadie, porfa, nadie. No es el momento de que vea a su esposo, no, nada. Vea, hay gente que viene aquí a la iglesia, canta, tiene una Biblia y van para el infierno. Porque no han pasado de muerte a vida, no han pasado del infierno al cielo, dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Dios mío, ahora comienzo a amar a la gente. Al que me caía mal ya lo soporto. Gloria a Dios. El que no ama permanece en ¿qué? En la muerte. Todo el que odia a su hermano es un... ¿Ha visto eso? Durmiendo con el enemigo. Durmiendo con el asesino. Dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben
que en ningún asesino permanece la vida eterna. En nadie que odie está Dios. Gracias por sus amenes, los aplausos. Impresionante esto, ¿verdad? Es impresionante. ¿Cómo yo sé que he experimentado renovación personal y ahora estoy listo para la renovación relacional? ¿Cómo yo sé que yo estoy listo para la segunda renovación? Vamos a la Biblia, 1 Juan 4, del 7 al 8, dice así: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene ¿de quién? Viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él, de Dios, y todo el que ama conoce a Dios. Léalo conmigo: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora yo me pregunto, ¿por qué muchas iglesias no logran, dice los libros de crecimiento, que no logran pasar las 100 personas, la membresía de 100 personas, la mayor parte de iglesias en el mundo? ¿Por qué? La respuesta es porque muchas iglesias tuvieron la renovación personal, se convirtieron a Cristo, aman a Dios, sí, perfecto, y se aman entre ellos ahora, gracias a Dios, se aman, pero no han pasado más allá. El liderazgo no se ha atrevido a llevarlos a la tercera renovación. ¿Cuál es? Leámosla, por favor. Tercera renovación es la renovación misional. La renovación misional. ¿De qué se trata esta? Es cuando Dios tiene una tarea para nosotros. Tenemos ahora una misión, un objetivo, un trabajo que cumplir. Ahora la iglesia, las familias que conforman Vida Abundante Heredia entienden los propósitos de Dios. No solamente somos un grupito de personas que se juntan en una iglesia para recibir bendición un domingo o pasar un buen tiempo juntos o amar a Dios y a los demás y después irnos para la casa a ver la repetición del gol de ayer. No. Hay algo más. La iglesia ahora sabe que tiene una misión. Es que ustedes saben que Dios es un Dios sistemático. Toda la Biblia es sistemática. Uno ve y ve cómo Dios ordena siempre las cosas. Por ejemplo, Dios creó el sistema solar. Sistema solar, una serie de sistemas a nivel del universo, pero el cuerpo humano también tiene 9 sistemas. El ser humano, el sistema óseo, el sistema nervioso central, y la iglesia es igual, tiene 5 sistemas o 5 propósitos que encontramos en la Biblia. Y se trata de llegar a ser una iglesia equilibrada en sus sistemas, equilibrada en sus propósitos. Leamos, por favor. Se trata de llegar a ser una iglesia saludable. La iglesia existe para 5 tareas, para 5 misiones. Léalo conmigo. 1, 2, 3. La iglesia existe para la presencia de Dios. Incorporar a la familia de Dios, eso es compañerismo. Educar al pueblo de Dios, eso es discipulado. Demostrar el amor de Dios, eso es ministerio. Y comunicar la palabra de Dios, eso es evangelismo. Para eso existe la iglesia, para eso es. Estábamos también en la madrugada de oración, estamos aprendiendo a orar por la iglesia, basados en Juan 17, donde Jesús ora por la iglesia. Ora por la iglesia hace 2000 años y dice: y oro por todos los que van a creer en mí, o sea, por nosotros. Y oró 5 cosas por las cuales uno tiene que orar por la iglesia. Y una de esas madrugadas leímos Juan 17, del 15 al 18, y se nos abrieron los ojos. Hubo como una iluminación. Nótelo aquí, por favor. Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, hablando de la iglesia, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, nosotros no somos del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y nos deteníamos ahí antes. Santifícanos, sí Señor, santifícanos. Sí Señor, por favor, ven a la iglesia y santifícanos, santifícanos. ¿Para qué Dios quiere santificarnos? ¿Para cantar alabaré y gloria a Dios? No, Dios quiere santificar a la iglesia, no para hacer un claustro, no para hacer que nos quedemos aquí escondidos en 4 paredes. Siga leyendo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad.
como tú me enviaste al mundo. ¿Qué dijo Jesús? Yo los envío también al mundo. Ahí está la iluminación. La iglesia tiene que ser una iglesia misional. Tiene un propósito por el cual todavía la iglesia de Cristo está en la tierra. Hay un propósito, hay una misión. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 24, él dijo cuál era la misión de la iglesia. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, dice Pablo, con tal de que yo termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Aquí está. Al final él dice, ¿cuál es el resumen de la misión de la iglesia? La iglesia tiene como misión, es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Para eso estamos aquí. Pero la iglesia necesita una renovación misional y saber que tenemos un propósito, que no estamos jugando de iglesita, que somos una iglesia valiente, una iglesia con una misión, con un propósito establecido en la Biblia para la iglesia de Dios. Y ya cuando la iglesia tiene la renovación personal, relacional, misional, puede pasar a la cuarta renovación, la renovación estructural. Esta es la más difícil de llegar, es la más difícil de hacer y es la que el liderazgo se equivoca más. Yo agradezco por todos los empresarios de la iglesia. Aquí hay gente brillante, gente inteligente, gente que me ha ayudado mucho en mi liderazgo, ha aportado impresionantemente el liderazgo de la iglesia, pero un día tuve que hablar con algunos de ellos porque me daban consejos como si yo fuera gerente de la iglesia. Consejos lindísimos. Si yo tuviera mi clínica dental para gerenciar la clínica. Pero un día tuve que decirles a mis amigos, vean, esto es una iglesia, no es un negocio. Esto no es un negocio, no podemos llevarlo como un negocio. Esto no es una institución, es la iglesia. Esto no es una organización. Esto dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que la iglesia es un organismo viviente. La iglesia somos nosotros. No es un templo. No es un templo. No es un nombre. No es evangélicos o católicos. No. La iglesia es la iglesia de Cristo que Él compró con su sangre en la cruz del Calvario. Y es un organismo. Así que cuesta mucho. Cuesta mucho porque tiene que tener estructura, sí. Pero el error que cometemos los pastores es comenzar una iglesia en un principio y darle estructura a la iglesia. Ese es el error. Yo no puedo darle la estructura primero. Primero yo tengo que llevar a la iglesia a que tenga una renovación personal, que se encuentren con Cristo las personas. Después que esas personas se amen entre ellos. Después que esta iglesia tenga la misión clara en el mundo. Y ahora sí, yo puedo estructurar, ordenar una comunidad de fe. Yo veo a muchos pastores en Costa Rica, pastores lindos, trabajadores, tienen lindos miembros, pero sus congregaciones no están creciendo. Yo me pregunto, ¿cuál es el problema? El problema es que la estructura de dicha iglesia no permite que la iglesia crezca saludablemente. Se lo explico de esta forma. Voy a hablar de animales. Primero de insectos o animales pequeños. Ningún animal puede crecer más de 20 centímetros si no tiene un esqueleto. Hay animales pequeños en el mundo. Si son menos de 20 centímetros, crecen sin esqueleto. Pero si un animalito quiere crecer más de 20 centímetros, no puede hacerlo si no tiene esqueleto. Un animal pequeño puede existir sin huesos, pero un animal necesita huesos para sostener la estructura. Entre más grande el animal, más grande tienen que ser los huesos. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de renovación estructural. La estructura son los huesos que mantienen unido al cuerpo de Cristo. Cuando fuimos niños teníamos huesos ¿de qué tamaño? Pequeños. Como adultos nos veríamos muy raros con los huesitos que teníamos cuando teníamos 8 o 9 años. ¿Ustedes sabían que cada 7 años nuestros huesos, los huesos del ser humano se regeneran, se renuevan?
Nuestro cuerpo está eliminando continuamente las células viejas de nuestros huesos y creando nuevos huesos desde nuestra médula. Algo similar a esto debe suceder con la iglesia, cuando una iglesia comienza a crecer. Y Vida Abundante Heredia ha estado creciendo hace 3 años para acá. Entonces, ¿cómo podemos crear una estructura que pueda continuar creciendo y nunca parar de crecer? ¿Cómo? Leámoslo, por favor. La cuarta renovación es la renovación estructural o renovación organizativa. Si usted está atrás y puede leer esto, usted es un gato, ¿verdad? Se lo leo. Cuando su iglesia comienza a crecer, la manera en que está organizada y la forma de tomar decisiones tiene que cambiar. No podemos seguir tomando decisiones como cuando éramos 100 personas. Este año tuvimos que cambiar un montón de cosas porque es la primera vez que tenemos terreno, edificio, parqueos. Tuvimos que cambiar un montón de cosas. Este es el principio enseñado por Jesús cuando dijo: no puedes poner vino nuevo en odres viejos. Muchos de nosotros seguimos tratando de poner el nuevo vino del Espíritu de Dios en una organización que nuestras iglesias han usado por más de 50 años. ¿Qué es lo que quiero decir? Una pregunta acá. ¿Cómo podemos crear una estructura que nos permita continuar creciendo a pesar de las limitaciones físicas? ¿Cómo? La respuesta es a través de los grupos pequeños. Nuestro parqueo en la reunión de las 10:30 está colapsado, ¿ya vieron? Ya colapsamos el parqueo a las 10:30. Donde hay buen campo es a las 8 de la mañana. Pásese, es más fresco, más bonito, predico mejor. Venga a las 8 de la mañana. El del sábado en la noche está igual, es igual. Ayer fue el único día que no se llenó, porque la otra mitad de la iglesia andaba en la fuente de la Hispanidad. No os hagáis. Estamos colapsados. La estructura de una iglesia nunca va a dar abasto. Tome la hojita que les entregaron donde dice 40 días en la palabra. Estamos a 22 días de iniciar nuestra nueva serie de conferencias. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si tu familia, si mi familia, si toda la iglesia hacemos un experimento? Hacemos un experimento por 40 días. Y 40 días comenzamos a estar en la palabra de Dios, en la Biblia. Nos acercamos a la Biblia, solamente un experimento. Por 40 días la leemos, por 40 días la estudiamos, por 40 días la memorizamos. En las casas, los matrimonios, los novios, los amigos. ¿Qué pasaría? Vamos a hacer un experimento. Atrás hay DVDs para usted, para que usted en su casa abra un grupo pequeño. O que usted diga: ¿a dónde hay grupos pequeños cerca de mi casa? Cerca de su casa hay uno. Tenemos grupos pequeños en 3 provincias. En San José, en Alajuela y en todo Heredia. Grupos pequeños. Ahí tenemos los folletos, tenemos el DVD, los materiales. Lo vamos a capacitar a usted para que en unos días abramos estos grupos pequeños o continuemos en grupos pequeños. Porque es la estructura de la iglesia. Cuando Vida Abundante Heredia comenzó en aquel salón comunal de los Lagos de Heredia, y éramos muy poquitos, cuando estábamos en la escuelita de los Lagos y no llegábamos ni a 60, 70 personas, recuerdan, yo les decía: piensen en grande, pensemos en grande, iglesia. Un día tendremos parqueos, un día nuestros niños tendrán aulas, un día tendremos centro educativo, un día tendremos un auditorio grande, un día tenemos pantallas grandes, un día piensen en grande. Hoy, 14 años después, estoy cambiando el discurso y les digo: piensen en pequeño, iglesia, piensen en pequeño, grupos pequeños, necesitamos conocernos, somos muchos, entre más grandes, más pequeños tenemos que ser. Esa es la estrategia de la Biblia cuando algo comienza a crecer. Los grupos pequeños son la manera más efectiva de cerrar la puerta de atrás de la iglesia. La verdad es que no nos preocupamos por perder gente cuando está conectada a un grupo pequeño, porque sabemos que esas personas están siendo pastoreadas, están siendo discipuladas. Pero cuando alguien no está en un grupo pequeño, se pierde tanto de la iglesia, se pierde tanto.
Recuerden, no somos una iglesia con grupos pequeños, somos una iglesia de grupos pequeños. El corazón de Vida Abundante Heredia son los grupos pequeños en las casas. Aquí venimos a la reunión grande a celebrar. En las casas es donde las cosas suceden, donde comemos juntos, donde usted pregunta, donde aprendemos. ¿Y esto quién inventó? ¿Las vidas abundantes? No. Pastor Rick Warren de California, no. Hechos, capítulo 2, ha estado ahí en la Biblia siempre. Hechos, capítulo 2, del 46 al 47 dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Una iglesia saludable, Dios la hace crecer todos los días. La Biblia dice que Dios añade al grupo los que iban siendo salvos cada día. Hay una estadística que dice del libro de Iglesia Crecimiento que la mayoría de iglesias nunca en el mundo, nunca podrá superar la barrera de las 200 personas. ¿Por qué? Me pregunto yo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nunca hicieron la renovación estructural. Nunca. Siguieron tomando decisiones como si fueran 100 personas. Siguieron manejando las finanzas, los diezmos y ofrendas como pulpería. Nosotros tuvimos que pagar los asesores financieros, rendir cuentas. ¿Cómo se llama lo que pagamos? La auditoría, una auditoría externa pagamos por la cantidad de donaciones. Hay que hacerlo bien, la estructura tiene que cambiar. Efesios capítulo 4, versículo 16 dice: por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Todo el cuerpo tiene que tener una muy buena estructura. La iglesia tiene que tener una muy buena estructura. Y termino con la quinta renovación. La renovación cultural. Esta es la que más me apasiona, la más difícil de llegar, la más difícil que casi ninguna iglesia puede alcanzar si no se renueva en las anteriores 4. Una iglesia renovada culturalmente puede influenciar a la sociedad. La Biblia nos dice que debemos ser sal y luz en el mundo. Muchas personas toman de esto de ser sal y luz para sugerir que los cristianos debemos de participar activamente en el sistema político. Ya me llamaron 2 candidatos a la presidencia para reunirse conmigo aquí en la oficina. Yo sé lo que vienen a pedir. Yo no le voy a dar aquí el púlpito 10 minutos ni 15 para que hablen con ustedes. No, nuestra iglesia no puede decir por quién va a votar. No, nosotros podemos animar a que en 4 meses todos votemos. Vayamos a elegir presidente orando, pensando. Vamos a tener un foro cívico con todos los partidos como hace 4 años acá. Pero quiero decirle con mucho respeto a todos, si usted, Dios lo llamó a la política, entre, debe ser un llamado, pero no vamos a poder cambiar la cultura a través de la política. Es la tarea de la iglesia, de una iglesia renovada, influenciar a la sociedad. ¿Por qué? Escúchelo. Renovación cultural es cuando las actitudes de la gente en todo un país comienzan a cambiar, aún de aquellos que no son cristianos. La Biblia llama a este cambio, lo llama el reino de Dios en un país. Y esta es nuestra meta final, el reino de Dios. No tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con gobiernos, tiene que ver con el reino de Dios. Mateo capítulo 6 del 9 al 10, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como ¿dónde? Como se hace en el cielo. Jesús un día dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Recuerdan? Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Así que el gobierno no puede traer el reino de Dios, ni las empresas
pueden traer el reino de Dios. Ni una persona puede traer el reino de Dios. Solo la iglesia puede traer el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios, amigos? Es donde quiera que Jesús sea el rey. Cuando Jesús es el rey de mi corazón, entonces el reino de Dios está dentro de mí. Cuando Jesús está en el control del cielo, el reino de Dios está en los cielos. Cuando Jesús es el rey de San Rafael de Heredia, entonces el reino de Dios está en la tierra. Nuestra meta en todo lo que estamos haciendo no es llegar a ser una iglesia grande, sino una iglesia que le dé la gloria a Dios. La renovación cultural es la más difícil, toma mucho tiempo, pero cuando la transformación cultural se da, el clima moral del cantón cambia. El clima moral de la provincia y del país comienza a transformarse. Lea conmigo Proverbios 11:11. Fue el versículo que leí hace un año en la inauguración de este auditorio nuevo. Léalo conmigo. La bendición de los justos enaltece la ciudad. Cuando Vida Abundante Heredia no había echado raíces en San Rafael de Heredia no había Pops, no había Bindi. El edificio del Banco Nacional, terrible era. No había el lindo edificio que tienen ahora. No habían los 3 centros educativos que acaban de abrir nuevos. No habían las fuentes nuevas de trabajo. Yo creo lo que la Biblia dice. Léalo conmigo. La bendición de los justos enaltece la ciudad. Algo está sucediendo en San Rafael de Heredia. Es el reino de Dios en medio de nosotros. Amigos, la transformación cultural no llegará a través de la política, no a través de las leyes, llegará a través de aquel que colgó en un madero en la cruz del Calvario. Es a través de Jesucristo. Es impresionante que cuando el alcalde da discursos, menciona la labor social de Vida Abundante Heredia. Es impresionante, ustedes no lo ven, yo sí, porque ustedes saben aquí adentro, pero en las 3 reuniones, la policía, los carros de policía entran al parqueo, dan vueltas y andan guardando. Ellos dicen que vienen a cuidar la iglesia, la policía de San Rafael nos cuida. Los empresarios, hubo un empresario que nos prestó para terminar de construir 80 millones de colones sin firmar ni un papel, por pura fe, sin intereses. Eso es solamente Dios. Los vecinos nos aman. Algo está pasando. Se trata de impactar y transformar al mundo para la gloria de Dios. Termino con este acróstico del Plan PIS. En 15 días tendremos a los líderes de Vida Abundante Heredia y de todo el país viendo y analizando ese acróstico. En el centro dice en inglés PIS. Una letra para cada, son 5 letras del plan de paz. Hay 5 grandes gigantes en el mundo a mano izquierda. Y a la derecha, las 5 soluciones que vamos a proponer para un proyecto país. En todo el mundo hay un vacío espiritual. La gente está sin Dios, sumida en las drogas, en el adulterio, en la mentira, en la corrupción. Un vacío espiritual. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Con la P de plantar iglesias. Vamos a plantar iglesias y plantar iglesias que promuevan la reconciliación con Dios. A la izquierda, otro gran problema, un liderazgo egocéntrico, un liderazgo que solamente para adentro, solamente para ellos quieren, narcisista, en la educación, en las iglesias, en la política, en todos los sectores. ¿Qué vamos a hacer? La E, vamos a entrenar líderes que sean siervos de verdad, que vengan a servir y no ser servidos. Tenemos la pobreza, una pobreza extrema. Costa Rica, después de esta semana trágica de lluvias, de inundaciones, de puentes caídos, Costa Rica quedó más pobre. La plata que se perdió, el dinero que se perdió, la vida, la tragedia humana. Hay pobreza extrema en Costa Rica. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Con la A. Vamos a capacitar a la iglesia a seguir ayudando a los pobres. Tenemos también enfermedades pandémicas. Hay enfermedades que están volviendo, que ya estaban erradicadas,
que ya teníamos vacuna y otra vez están volviendo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está más débil. Estamos comiendo quién sabe cuánta basura. El cambio climático lo está haciendo y tenemos enfermedades pandémicas. ¿Qué vamos a hacer la iglesia? Con la C, cuidar de los enfermos. Y la mitad del mundo no sabe leer ni escribir. En todo el mundo hay internet y la mitad del mundo no sabe leer ni escribir. ¿Qué vamos a hacer? Con la E, educar a la siguiente generación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Compartir ese plan Peace. Hemos sido elegidos como la iglesia en Costa Rica para llevar adelante este proyecto país y compartírselo a todas las iglesias de Costa Rica, ser un ejemplo de iglesia en Latinoamérica. Y Dios nos escogió porque la gracia de Dios está sobre nosotros, no porque seamos más o menos que otra iglesia. Es una gracia de Cristo. Termino con la siguiente pantalla. Yo no sé dónde está usted, si en la renovación 1, personal, en la 2, relacional, en la 3, misional, estructural o cultural. Donde esté, siga caminando. Donde esté, camine, madure, crezca. Porque hoy queremos invitarlo a que sea parte del plan Peace de Costa Rica a las naciones a través de Vida Abundante Heredia. Quiero abrirle mi corazón. Llegar a una renovación cultural con una iglesia tan joven, con 14 años de iglesia apenas, con el edificio nuevo. Yo pensé sinceramente que Vida Abundante Heredia iba a llegar a quinta renovación dentro de 10 años. En mis planes humanos, yo pensé que en 10 años Vida Abundante Heredia iba a poder ser un ente transformador de Costa Rica. Las cosas se han comenzado a dar 3 años para acá. Gente de otros países, de los 5 continentes, vienen a esta iglesia y ven algo diferente. Nosotros no lo vemos porque para nosotros es normal lo que vivimos aquí. Ayudar al pobre, al necesitado, la influencia que tenemos, es normal. Otra gente nos dice, ustedes no saben el tesoro de Cristo en las vidas que están representadas aquí. Y esto, todo lo que estoy diciendo, es únicamente para darle toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Cerramos nuestros ojos. Señor, en esta hora queremos darte gracias por la oportunidad de que como comunidad de fe, Señor, estemos afectando culturalmente nuestro cantón, nuestra provincia, nuestro país y las naciones. Es un reto enorme. Con humildad lo asumimos. Estamos a punto, Señor, de permitir que líderes de todo el país vengan acá, en este nuevo seminario. Danos siempre una humildad como iglesia. Que recordemos que lo que tenemos es por Cristo y solo por Cristo. Cristo lo ha dado. Es un regalo, es una gracia. Si usted quiere ser parte, de la historia, hacer historia con tu vida, te pido por favor que levantes las manos al cielo y diga, Señor, úsame. Aquí estoy, úsame. Yo no sé en qué área quieres usarme, pero úsame. Estoy dispuesto a que mi familia y yo te sirvamos. Aquí está mi talento, aquí están mis dones, aquí está mi familia, Señor. Aquí está mi tiempo. Quiero servirte. Quiero ser parte de la historia de la iglesia de Cristo en las naciones. Y si tú todavía no has venido, quiero que encuentres mi vida trabajando para ti. Y que al final, cuando la gente vea lo que está ocurriendo en esta comunidad de fe, sea solamente una persona que reciba la gloria, nuestro Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, hágase la tierra, en nuestro matrimonio y en nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles.